Bueno, gracias por permanecer con nosotros. Somos Otra Mirada por TVS, Canal 22. Un placer de que continúen con nosotros. Llegamos al momento de la entrevista central en el día de hoy y nos place recibirle, darle la bienvenida a esta, su casa, a Tenares, a TVS, Canal 22, al programa, a una querida amiga que ya es amiga nuestra, ya se convierte parte de la familia de TVS, sobre todo. Ella es terapeuta sexual y de pareja, la doctora Nancy Alvarado, que a partir de hoy, bueno, estará llevando reflexión, educación y formación a través de nuestro espacio. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Saludos, ¿cómo están ustedes? Gracias por invitarme. Para mí más que un placer estar aquí con ustedes porque es más que satisfactorio para mí el yo poder tener un espacio para dirigirme a las personas, a la ciudadanía, para sentir que estamos siendo parte de ese grupo de personas que estamos dispuestos a orientar, a llevar sana información y concretas informaciones. Y de manera correcta, doctora, no como los asesores del presidente, ¿verdad? Que le hacen el daño a la imagen del presidente. Esa asesora doctora, hay que revisarla. Sí, antes de que entremos en materia suya, el presidente debiera quitarla, ¿verdad? Es mucho pedir, me imagino, porque no sé la estríncula que tienen ellos para, ¿qué se basan Será ellos muy para? grande el compromiso. Me imagino que políticamente deben tener su compromiso para tenerla ahí, que hoy no le ha dicho por decreto, usted está fuera. Exacto, Sí, eso es un compromiso. Porque de una político. forma u otra, quizá por ignorancia, porque dice, lo que tú dices dice mucho de ti. Exactamente. Entonces, Exactamente. hay que ver en qué momento ella estuvo, si tuvo una mala, Mal día. no un mal día, sino un momento en el que no supo no planificó lo que iba a decir. Quizá la cogieron como infragante, le hicieron una pregunta es que tal no vez la no lo entrevistaron, interpretó. Doctora, fue a través de su cuenta de Twitter. Fue una decisión de ella en un momento. Ella lo planeó entonces. Entonces, Sí, pero quizá ya no planeó lo que venía para atrás. Eso sí que no lo planeó. Eso no lo planeó, porque a veces uno cree la reacción quizás que uno puede provocar, porque usted acaba de decir, dice mucho de uno lo que uno expresa. Sí, sí, bastante totalmente. de uno. Lo que uno es lo que uno piensa que es el otro. Así Punto es. y aparte. Vamos a conocerla un poquito más a usted. Cuéntenos de su experiencia, de su profesionalidad y dónde está prestando servicios en la actualidad. Bueno, yo soy orientadora escolar con maestrías en el área de sexualidad humana, Qué bien. psicología clínica, también trabajo lo que es la parte de trastornos de aprendizaje Ya. con niños y niñas con deficiencia en el ámbito educativo. Soy maestra normal, duré 31 años en el sistema educativo dominicano, soy jubilada Ya. y presto mi servicio en RESIL. RESIL es un centro, vamos a tener un año ahora, que surge por la necesidad que existe en la parte de salud mental, donde convergen diferentes profesionales, psiquiatras, psicólogos, terapeuta, nutricionista, toda una amalgama de buenos profesionales en el ámbito de la salud mental para tratar de que el usuario que llegue a nosotros salga con la esperanza de que se puede vivir mejor. ¿Está entendiendo, doctora, el dominicano la importancia de buscar eso, la salud mental, de buscar ayuda? Porque a veces nosotros creemos que el que busca una ayuda en eso de la salud mental está medio loco, que cree que es loco. Que... Sí, yo digo que sí, que estamos comenzando, estamos en los pininos, aunque hace muchos años que se habla de salud mental y que hay mucho desconocimiento con el tema, lo mismo que usted acaba de decir, hay personas que todavía entienden que cuando lo refieren a psiquiatría es porque tiene algo de locura. Y si supiéramos lo esencial, ojalá que cada vez que uno se desahogue encuentre una persona que sepa un que lo poco oriente de salud mental sí, y no claro. que salga desorientado. Y le sepa orientar de forma correcta. Pero así es bueno mismo. aclarar, no soy psicóloga, tengo maestría en el ámbito de psicología clínica. Ok. Orgullosamente orientadora escolar. Orientadora escolar Sí. y terapeuta Sí. familiar y sexual, sobre todo. A raíz de cómo nos afectó la pandemia y nos cambió la vida a todos, nos encerramos, nos destapó a ciertas ansiedades, compulsivos, consumo de cosas y demás. Entonces, ¿cómo ha sido la asistencia? ¿La gente está yendo más a su centro o no? La gente está
buscando ayuda. Sí, la gente está acudiendo porque la gente misma y los familiares que tienen un poquito más de cobertura, de conocimiento, están llevando a su familia por entender que realmente la necesidad existe. La pandemia dejó mucho duelo, dejó mucha deuda, dejó mucha incertidumbre, mucha depresión, todo por mucho, menos estabilidad emocional. Entonces, en Resil, como les dije, hay un grupo de personas muy bueno, que con dinero y sin dinero, sí se está atendiendo. ¿Seguro? ¿Seguros? Los que son médicos, porque recuerda que la psicología y la orientación, al no tener título de médico, no pueden entrar a un seguro médico, porque los seguros médicos es para médicos. Correcto. Okay, Entonces, doctor. pero si acude personas que entendemos que necesitan ayuda y que no pueden pagarlo, pues estamos abiertos a eso. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Por qué educar sexualmente al dominicano? ¿Por qué educar sexualmente al dominicano, al niño, a la niña, al adolescente, a los padres? Por entender que es por ley, primero, porque la educación está como ley de que hay que educar a los niños, niñas, adolescentes, por amor, porque después que yo tengo un hijo, un estudiante, no se es maestro, no se es orientador, no se es padre si no se ama. Porque para usted estar con par de horas con un niño, con un adolescente, con cierta dificultad, y usted no lo ame, usted no lo quiere, usted no lo acepte, entonces usted no va. Sí. Entonces, por ley, por amor, por respeto. Por derecho. Es un derecho que le asiste. Entonces, si trabajamos con educación en valores, entonces se debe educar. No es que yo no quiero, no es que yo no, es que se debe educar, se deben buscar los organismos, se debe buscar las estancias para que ese proceso se dé, porque la educación, incluso hubo el organismo de protección a niños y adolescentes en el 2006 que ayudó, instruyó al Ministerio de Educación para que la educación fuera integral en la sexualidad, por no ponerle directamente educación sexual, porque ustedes saben los organismos que tenemos en contra. Con el tema sexual en nuestro hay país, en contra, lamentablemente. Sí, pero ha habido más apertura. Desde chiquitito a la gente. ¿Por qué no educar de chiquitito a la gente primero? Tú vienes con un formato que en la casa te lo dan. Sí. Pero toda conducta aprendida puede ser desaprendida. Exacto. Nos apegamos, pero a mí me criaron así. Pero si a ti te criaron así, es posible que te haya dado resultado a ti. Pero a tus hijos no, porque ya nosotros vamos para atrás, pero ellos van para arriba. Vienen cosas nuevas, vienen que las redes sociales, sí. Los niños tienen más alcance. Hay papás, nosotros los viejos, los de nuestra edad, somos ignorantes de lo que es la tecnología, cosa que los niños no. Los niños nacieron con un teléfono en la mano, con un iPad en la mano. Así es. Donde si no son cuidados, donde si no son vigilados, ellos tienen acceso a cualquier información. Pues claro. Sí. Entonces, para que se la dé una gente que no sabe, es mejor que se la den los padres que lo aman y los maestros que tienen las herramientas para hacerlo, porque en los centros educativos existen profesionales buenísimos. En el área de orientación y psicología existe un departamento de orientación y psicología que está para educar integral. Dentro de esa integración está entonces la educación sexual. ¿A qué edad? No hay una edad. Se dicen los profesionales del área que cuando un niño pregunta es porque está en condición de recibir una respuesta. O sea, desde los 2 años, entonces, desde que comienza a hablar. Pero lo que pasa es que hay que diferenciar lo que ellos preguntan, cómo uno puede controlar esa respuesta. Claro. Porque un niño no te va a preguntar a ti una cosa, algo obsceno, porque ellos no conocen, y si lo dicen es porque han escuchado a otra persona, porque ellos son un reflejo del entorno en el que se mueven. Por supuesto. Entonces se dice, por eso, cuando se habla de educación sexual, no se debe tomar en cuenta la edad, sino de dónde viene, con quién vive, qué hace. Su historia. Porque de eso depende. Ahora bien, también ahí se debe, por obligación, el preparar el personal a los padres para trabajar el tema. Por ejemplo, en las escuelas existe
lo que son las escuelas de padres, un organismo que surge para trabajar con los padres temas que son tratados con ellos en las aulas, de educación sexual, de prevención de embarazo, de todo lo que tiene que ver con ello, porque no es necesariamente hablar de sexualidad para hablar de educación sexual con los niños. Cuando tú le dices debe cuidar tu cuerpo, le está diciendo que debe cuidar su parte sexual. ¿Cuál? Su cuerpo entero. Así es. Porque tu cuerpo entero no es solamente la vulva, el pene, importante es todo. Por eso es que mi abuela decía que que no se dejen poner la mano en las tetas, que quien se deja poner la mano en las tetas, se la deja poner en otra parte. Ahí que inicia. Porque el cuerpo es un templo. Yo estoy de acuerdo con eso cuando la Biblia lo dice, es un templo. Y si usted no cuida ese templo, ¿quién lo va a cuidar? Así Porque es. es suyo, a usted que le sirve, a usted que le vale. El tema que usted mencionó, el de los embarazos en adolescentes, ¿es una evidencia de la falta de educación sexual? Indiscutiblemente. Exacto, entonces no quieren que se hable. A veces estábamos atados de pies y manos cuando tocábamos los temas con los adolescentes y ellos mismos decían, ay, profe, si mami no hablara así, si papi no hablara así. Entonces que tenga que ser un extraño el que le hable. Entonces por eso que se debe elegir qué extraño. Por eso deben ser los maestros. Pero un trabajo en equipo, casa, escuela. Existen en las escuelas los equipos multidisciplinarios. ¿Cuentan las escuelas con ese tipo de...? Sí cuenta. Que no se lleve a cabo, pero sí cuenta. Incluso en el 2009 el Ministerio de Educación comenzó a difundir y a entrenar los orientadores, profesores de ciencias naturales con relación a la educación sexual y crearon folletos, libros, que se lo entregaban en lo que llamamos en la jornada de inicio de año escolar, donde a cada orientador se le entrenaba para que ellos a su vez entrenaran en sus escuelas. Y en los centros aquí es muy raro. Me disculpa si existe algún centro educativo que no tenga un orientador o que no tenga un psicólogo. No, deben tenerlo de carácter obligatorio. Exacto. Sí. Y si lo tienen, están preparados. De hecho, están preparados porque eso ha mejorado bastante. No hay por qué dudar. Ahora bien, hay que ver si cuentan con los mecanismos, con la apertura del centro para que eso se dé. Exacto. Pero sí, yo digo que sí. Porque yo trabajé desde el 86, yo trabajé en escuelas rurales, en barrio, en liceo, y te puedo decir que sí, que hay. Ahora bien, hay que ver qué está pasando. El trabajo que están haciendo. Pero sí, yo tengo la esperanza de que sí, porque incluso cuando llegamos al Politécnico, donde yo trabajé por mis últimos años, Politécnico Vicente Aquilino Santos. Un centro, excelente centro. Un centro de primera, maestral, donde yo tuve el placer de trabajar mis últimos años en el sistema educativo dominicano, y donde nosotros decíamos queremos una semana de educación sexual, y el director era el primero, ¿qué necesitan? Porque lo que te digo, hay que ver qué apertura haya, qué chance se tenga de hacerlo. Las facilidades que den. Y allá se llevaban profesionales, o sea, es muy chulo. Yo me fui hace 4 años, estoy jubilada y sé de los profesionales que existen en el Politécnico. Hablo de él porque es el que conozco. Yo también. Pero no obstante a eso, son muy buenos yo todos. Fui a otros centros educativos colaborando con otras compañeras orientadoras, donde se trabajaba con los padres y con los maestros, dándole talleres para que ellos tuvieran herramientas o el conocimiento mínimo. ¿Están abiertos los padres a eso, a adquirir esas herramientas? La mayoría sí, porque ellos entienden en su mayoría que ellos no saben o es la excusa que ponen. Y por ello surgieron lo que son las escuelas de padres. Incluso se hace graduación de escuelas de padres, donde este grupo de padres son entrenados para que cuando un niño le llegue con un cuestionario, con una ficha a la casa de ciertos temas, que los papás, además de tener conocimiento, no le pongan el pero de que no, nosotros no sabemos de eso, vete para otra parte a hablar de eso, porque no era como antes. Claro. Que antes a los niños, la hembra eran bañadas por la mamá. Sí.
Los varones por el papá. La hembra hay que vestirla de rosado, los varoncitos de azul. Entonces, ahí comenzó el primer problema. Ahí es que comienzan las La hembra juega con dificultades. muñecas, los varones con camiones. Pero tampoco lo juzgo, porque tú sabes que todo eso Sí, viene falta. fruto del Nuestro- desconocimiento, Nuestros padres de la no ignorancia. no heredaron nada y nos lo pasaron a nosotros, porque incluso yo como padre aprendí a ser padre cuando tuve a mi hija. Nadie me enseñó. Y Aprendí no en el existe, camino. no existe un manual. Ahora en las redes y los psicólogos, los terapeutas que dicen, dan pincelada de Sí. cómo podría funcionarle algunas cosas Sí, porque en algunos momentos. Pero cada quien, porque lamentablemente la educación que surge en la casa, en la mía, no es la misma que está en la Lógico, tuya ni en la lógico, suya. Entonces, lógico. cuando se juntan las tres, imagínate 35 o 40 en un aula, Sí. con 35 realidades diferentes. Es- Entonces, es posible que se den algunas dificultades. Hay respeto de la juventud por los maestros. Parcial, se puede decir, porque lamentablemente ahora la misma ley a veces se ponen en contra de las escuelas. pueden tocar ni con Cuando le pétalo en la rosa. dicen no se le puede hablar hasta con cierta autoridad porque entiende que lo están ofendiendo, que lo que es la inclusión, la discriminación, entonces a veces se torna un poco difícil. Yo tengo un recuerdo, todavía me duele aquí en la espalda. Un reglazo te de un dieron. reglazo que me dio. Pero te lo dieron en sílaba. A Nivelca, En a sílaba Nivelca, te la lo hija del dieron. profesor Cruz Porte, que es la Ah, calle, sí. la calle de ahí. Ajá. Y cuando yo la veo a ella, la abrazo y me dice, digo, yo todavía me duele. Es que la violencia no es buena en ningún momento, pero por No, no es ignorancia, buena, como pero usted la dice. autoridad sí, porque Sí, la a autoridad sí. los No, niños, a a mí los me funcionó. jóvenes o al ser humano en general, hay que ponerles límites, porque cuando no existen los límites, entonces que bien se desbocan. Sí, yo era muy travieso. Era buen estudiante, pero era bien ¿Usted travieso. está a favor de las pelas? ¿De las? Pelas. No. Yo nunca he No, dado una pena. pero de que ellos entiendan de que hay una autoridad y que usted está por debajo de esa autoridad. Claro. Dentro de sus derechos, que yo no se lo puedo alienar, usted debe entender que el adulto soy yo y Exacto. que la que se supone yo soy la que sé. Sí. Sí. Y que mientras usted esté bajo mis reglas, usted se somete a las mías. Esa parte, yo la Es lo que yo entiendo, sin necesidad de galletas. Disciplina. Sí. A mis hijos nunca yo le he pegado. Porque disciplina, Tiene 16, disciplina es 18. hacer lo que se debe hacer, no lo Sí. que se quiere hacer. Sí. Sí, yo esa Porque por parte, eso es que estamos así. yo traté de conectarme a esa parte que mi papá heredó de su papá, de las pelas. Yo nunca di una pela, mis hijos, tengo 2 hijos, la más grande tiene 28 años, pero sí, lo que dijo era que a la hembra una vez la puse en taimado frente a una pared hincada y duró una hora ahí llorando, pero para ella eso fue traumático, como con 3 años. Para mí también, que estaba detrás de ella, pendiente. Y entendí que ahí yo le hice lo que usted dijo. Ahí ella entendió quién era que manda? que ¿Quién mandaba. es la autoridad? Y yo le decía a ella, mi amor, y ya de ahí nunca, mis hijos son muy educados. Sí, muy- porque es que los niños se van educando y la sexualidad es como es integral, es general, tiene que ver con como decimos, con todo. Cuando, por ejemplo, hay niños que ustedes seguro han visto en los supermercados, en las tiendas, cuando danzan sus rabietas. Ay, Ay, Dios ay, mío, ay, ¿eh? ay, ay, Y ay. la mamá, para no pasar vergüenza, complace, porque complace. generalmente porque quiere algo. Sí, claro. Ese chantaje. Entonces, O totalmente, cuando pero pelea usted, por el peor, juguete del amiguito. usted peor que cae en ese chantaje, Exacto, porque exacto. cuando eso quiere decir que usted no tiene herramientas para Sí. usted educar y controlar lo que es la crianza de ese No es muchacho. no para mí. Se dice que biológicamente también hay una etapa en que los niños son rebeldes por naturaleza y que hasta golpean, manotean a sus padres. Entonces, Es que, que muchos los ven como normal esto. Mm, Es Pero que no debe ser. cuando, en psiquiatría, en psicología, en orientación, no existe lo que son la norma, porque lo que para ti normal, para mí no puede ser. Pero recuerda que aquí nosotros estamos asumiendo muchos roles, nosotros somos transculturizados Exacto, totalmente. exacto. Queremos ponernos como nos ponemos en pleno verano, unas botas hasta las rodillas, porque le vimos a una gente, En a un verano. artista o a gente en New York, en invierno, que ya, bueno, porque se la puso ella, yo me la puedo poner. Ah, pues si a él le dio O resultado, el pelo azul, ¿qué le parece? esos Está colores, de moda el pelo azul. y morado, y verde. ¿Cómo se llama esta artista la que se lo pone? Kenny G. Kenny ¿cuál es? G. Yo o no, Vicky G. no, a mí Sí. no. A mí de artista. Sí, se lo pusieron en un concierto, ya se lo Pero dijeron. todo el mundo se la está poniendo por moda. Bueno, No todo el mundo. O sea, mucha gente. Las personas que se los dejan le presionar siguen. por el medio, por eso que los adolescentes deben tener personas que lo dirijan y por lo tanto quien dirige debe saber cómo hacerlo.
porque los jóvenes son muy vulnerables, los jóvenes, los adolescentes son muy llevaderos por cualquier persona que ellos consideren ídolos. Por estar Modelo a a la seguir. moda. Entonces, hay muchachas, hay jóvenes que se insertan en el ámbito sexual, de relaciones sexuales, porque los amiguitos lo hacen, y si tú no lo haces, entonces tú no eres parte del grupo. Sí. Tú estás fuera de moda. Y en grupo hay, esta noche oye besarse, y si tú no te besas, entonces tú te vas del grupo. Sí. Ya. Entonces, por presión grupal, ellos incurren en situaciones que no es lo que están recibiendo en la casa, pero que lo que están recibiendo en la casa no es tan fuerte Para crearle esa barrera, para que ellos puedan para que tener la digan, no, fortaleza pues de mejor me decidir. voy del grupo, busco Exacto. otro grupo. Pues, crear carácter, Así un es. carácter que lo pueda ella identificar. Actitud, una actitud de que yo soy la que sé. Mi hijo hace Yo me unos cuantos cuido. días me dice que tiene 16 años, vive en Estados Unidos. ¿Y ya tiene novio? Que sus amigos estaban jugando marihuana y que se fue a un lado y lo dejó tranquilo, que le ofrecieron a él. Y él dijo lo que yo le dije a él, que me pasó a mí con mi juventud también, que ellos hicieran lo que ellos quisieran, pero que no le gustaba ese tipo de cosas y que no. Y se fue a un lado, tú sabes. Yo le dije a él, ya tú tienes que empezar a cambiarle amigos. Exacto. Sí, porque si uno Sí. los cría sabiendo que ellos pueden hacer lo que quieran, que no afecte su cuerpo, su mente y la de otra persona, pues pueden incurrir en hacer cosas, Sí. pero hay que saber qué cosas. ¿Qué cosas? Que no le Exacto. hagan daño. ¿Qué por hacer? supuesto. Así es. Doctora, hoy fue de introducción, conocerla un poquito a usted. Sí. Y qué interesante todas estas reflexiones que usted ha hecho de manera muy puntual, sobre todo muy validero, y que de seguro le va también a servir muchísimo a toda nuestra audiencia. Es Entonces, nuestra intención. en la próxima entrega, Antes de, usted- Raquel, ¿dónde está ubicado su centro? La Sí. ubicación. Allá en San, Sí. en San Francisco, oye, mi amiga, allá. Bueno, sí, Sí, allá, porque allá. estoy en Estamos a Tenares. 10 minutos de San Francisco. Aquí en Tenares yo tengo muchas personas queridas. Y va a tener más ya. Sí. Y, sí. En San Francisco de Macorís, Resil, en la calle Duarte, casi esquina Colón, Ya. número 5. Ok. Muy bien. Ahí Teléfonos, estamos. ¿estás en las redes sociales? 849-817-4212. En Facebook, Nancy Alvarado Castaños. En Instagram, Nancy Rayita Alvarado, MA. Ahí Así que estamos. la encontramos a así. la orden. Así es. Entonces, nosotros encantadísimas de recibirle para la próxima entrega otro tema bien puntual, porque la educación sexual y familiar, pues, es prioridad, sobre todo para cambiar esos chips viejos que tenemos, para adaptarlo a no solo a los tiempos, sino a la forma correcta de educar, para que no tengamos Exacto. entonces que llorar mañana. Nuestros Así mismo, resultados. gracias por Gracias a invitarme usted. y por aceptarme aquí. Espero y sé que no será la última. Así es. Solamente la primera. Nosotros encantadísimos de recibir a la doctora Nancy Alvarado, que ahora me entero que también hermana de mi querido amigo Wilton Alvarado y su esposa, hermana de Maúncio. Un Familia, abrazo. hermano, no. Familia. Familiar. Sí, familia. Familiar. Sí, familia. Familiar. Si él es de Jaya, yo de Los Arroyos. Ah, ok. Muy bien, así que un abrazo a toda la familia. Amén. Pues muchísimas gracias por haber estado con Gracias. nosotros. Hambre, se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo, señores. tiempo Hoy vuela aquí. el ombligo de la semana se nos fue rápido, en buena compañía, tratando siempre, como decía al principio, de traerles a ustedes las informaciones del lugar. La doctora inicia un proceso histórico con nosotros para participar más o menos una vez, 2 veces al mes, más o menos, con Dios mediante, para tratar de orientarlos ustedes, lo que decía Raquel, en un tema muy amplio y muy importante para la sociedad. Así es. Muchísimas gracias nueva vez. Y a ustedes, a nuestra audiencia, gracias por estar ahí. Esperamos contar con ella mañana a las 7 de la noche. Es la cita. Así que buenas noches. Chao, chao.